Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos un nuevo CNN Prime, esta vez de día domingo, cerrando esta semana y que ha estado cargadísima de informaciones. Este día en particular ha tenido bastante movimiento sobre todo en materia policial. Ya les vamos a estar comentando respecto a eso. También la carrera política no la vamos a dejar atrás porque estamos en medio de esta carrera presidencial. Bueno, de eso y más le vamos a estar hablando en esta edición de CNN Prime. Durante los próximos minutos, toda la contingencia nacional e internacional se la vamos a estar contando en esta edición. Partamos de inmediato. Estos son los titulares del día. Trágico fin de semana en Villa Alemana. 4 muertos y un herido grave dejó un accidente en la autopista Troncal Sur de esa comuna. Uno de los conductores fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Solo un punto de diferencia tienen Janet Jara y José Antonio Kast. Esto según la última encuesta Criteria. La candidata oficialista bajó 3 puntos en comparación al sondeo anterior, mientras que el republicano subió 2 unidades. En materia internacional, Donald Trump autorizó el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional en Chicago en medio de las protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. El anuncio se produce tras un aumento en las tensiones luego que agentes de la patrulla fronteriza abrieran fuego contra una manifestante. Y en el deporte se cumplió la ley del ex. Alexis Sánchez anotó contra su ex equipo y abrió la goleada del Sevilla por 4-1 ante el Barcelona. El otro chileno del plantel, Gabriel Suazo, también fue figura destacada en el partido. Bien, y vamos a comenzar esta revisión de las noticias con lo que le mencionábamos en titulares. 4 personas fallecidas. Se dejó un accidente de tránsito ocurrido en el Troncal Sur, esto en la comuna de Villa Alemana. Una persona que permanece además grave tras este accidente. Según lo reportado por las autoridades, un vehículo menor perdió el control y se estrelló contra una barrera de contención. Ante esto, en el lugar se detuvo una ambulancia y otros vehículos particulares para prestar ayuda a los heridos. Fue en ese momento que una camioneta de marca Ford, modelo Ranger, los invistió, provocando la muerte de quienes se encontraban en el interior de uno de los vehículos, como también de quienes se habían bajado a socorrer. El conductor de la camioneta se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que fue detenido por carabineros. Vamos a escuchar algunas reacciones que hubo respecto de esta situación. Por el sector transitaba una ambulancia desde Quillota y al solicitarle ayuda se baja gente de otros vehículos, momento en el cual conductor de una camioneta Ford Ranger de color rojo, conduciendo bajo los efectos del alcohol, 0,98 gramos por mil de alcohol en la sangre, colisiona primeramente a la ambulancia, el costado trasero izquierdo, y posteriormente embiste al vehículo menor que se había detenido, produciendo fallecimiento de personas que se encontraban tanto al interior de este vehículo como aquellos que habían bajado a prestar ayuda. Y vamos a pasar a ver algunas imágenes debido a una persecución que no solamente se dio por tierra, sino que también por aire, porque una intensa, justamente es un seguimiento controlado, intenso, incluso con el personal aéreo, tal como les mencionábamos, se realizó por parte de Carabineros con el objetivo de capturar a 4 personas que realizaron una encerrona en Pudahuel. Los sujetos se trasladaban en un vehículo marca Chevrolet con encargo por robo, el que utilizaron para abordar a la víctima con un arma de fuego y golpearlo en la cabeza. Posterior a esto, entonces, es que intentaron hacer otra encerrona en la comuna de Maipú, la que no lograron concretar. Esto debido principalmente a que el impacto, el choque que generaron para robar, o más bien interceptar a el conductor de este vehículo, bueno, dejó inutilizable el automóvil. En ese momento, y después de realizar ya 2 encerronas, una en Pudahuel y otra en Maipú, personal de la concesionaria alertó a Carabineros, iniciándose entonces una persecución primero en vehículo hasta que se produce una colisión que obligó a los antisociales a escapar corriendo. Se escondieron incluso en una vivienda de la población Maule de la comuna
de Renca, donde ahí fueron capturados. Todos son menores de edad, los que fueron detenidos y que contaban además con un amplio prontuario policial, incluso con algunas órdenes de detención vigentes. Revisemos lo que señalaron desde Carabineros. Estos sujetos, al llegar a la comuna de Maipú, nuevamente intentaron sustraer un vehículo con el mismo modus operandi, colisión y encerrona, el cual no pudieron llevarse toda vez que los daños que le causaron a ese vehículo impidió que pudieran movilizarlo, continuando en el primer móvil sustraído, saliendo en la salida de Petersen, donde, producto del exceso de velocidad en el que se desplazaban, colisionaron con una acera y perdieron el control del móvil, debiendo dejarlo abandonado. Los sujetos, mientras huían a pie, ingresaron a un bloque de departamentos, siendo seguidos por los carabineros, quienes al interior de este lograron su detención. Vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir justamente hablando de algunos hechos que se enmarcan en lo policial, pero también tiene que ver con un acto bastante cobarde, porque desde el Colegio de Profesores se condenaron el ataque producto del uso de una bomba Molotov en contra de un funcionario, un profesor que a la vez cumple rol de inspector en el Instituto Nacional. Este hecho se registró el pasado día viernes y fue al interior del establecimiento educacional de la comuna de Santiago, donde intentando este inspector realizar la gestión de evitar que se sigan incrementando estos hechos de violencia que se estaban produciendo al interior del establecimiento, bueno, utiliza una manguera para poder entonces lanzarle agua a estos personas que estaban, estos supuestos estudiantes que estaban realizando incidentes, y le lanzaron una bomba Molotov. Si bien entonces el docente no fue alcanzado afortunadamente por este objeto, igualmente generó la indignación del gremio docente, quienes ofrecieron asistencia jurídica para iniciar acciones legales frente a estos hechos. El ataque ocurrió luego que un grupo de los denominados, comillas, overoles blancos, realizaban desmanes alrededor del recinto y al interior de este también. Al regresar, arrojaron una serie de bombas Molotov dentro del patio. El profesor estaba con una manguera apagando entonces estos focos de fuego cuando uno de los atacantes, como les mencionaba anteriormente, le lanza entonces este artefacto incendiario, resultando ileso afortunadamente al esquivar el elemento incendiario y que estalló a centímetros de sus pies. ¿Han habido reacciones respecto a esta situación? Los invito a que revisemos. Nosotros hemos condenado desde los inicios estas situaciones de violencia absurda, violencia sin mayor sentido, que se han producido por grupos muy pequeños. Pensemos que era un grupo de unas 20 personas, no está claro si es que eran o no eran estudiantes del propio colegio. Si él lo requiere, nosotros le vamos a brindar apoyo jurídico, como hacemos con todos los que son colegiados. Esa es uno de los, asistencia que otorgamos a quienes son colegiados, y este docente lo es. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter ya de frentón en la contienda política. Vamos a hablar de las candidaturas presidenciales y de una nueva encuesta, esta vez de la encuesta Criteria, que deja a Yanet Jara liderando los resultados, pero cayó 3 puntos, pero sigue liderando, como les señalaba, la carrera presidencial. Muy cerca la sigue José Antonio Kast. La candidata del oficialismo registró un 27% de intención de voto, bajando en relación a la anterior medición. En segundo lugar, como les señalaba, se mantiene José Antonio Kast, aunque subiendo 2 puntos, llegando a 26%. Evelyn Matei también tuvo un alza, 3 puntos más que en el anterior sondeo, la que la deja en tercer lugar con 17%. Pese a estar en primer lugar, la aspirante del Partido Comunista no logra revertir los escenarios de segunda vuelta, donde tanto Kast como también contra Matei se imponen justamente ambos candidatos de la oposición por sobre Jara en un posible balotaje. Escuchemos algunas reacciones. Bueno, nosotros seguimos de cerca las encuestas, pero no por eso, vamos a tomar decisiones en función de ellas. Hemos seguido una hoja de ruta muy clara. Se va confirmando lo que decíamos desde que se generó, la primaria del oficialismo, que efectivamente hay 2 candidatos que están con
con cara, digamos, de ser los que van a estar en la papeleta de segunda vuelta. Eso se ha ido consolidando durante el último tiempo, todas las encuestas demuestran eso, y dentro de ello, o lo que ha permitido que precisamente José Antonio Kast sea la persona para ganarle a Janet Jara, es que es la persona que garantiza con mayor holgura ganarle en segunda vuelta. Eso es fundamental. Es un desafío que nosotros lo hacemos además con mucha fuerza y yo creo que además hay que entender que la segunda vuelta es absolutamente distinta a la primera, ¿no? Porque ya se despejó el tema parlamentario, tanto diputados como senadores, las fuerzas son distintas y al parecer, ¿no es cierto?, si lo que dicen las encuestas José Antonio Kast, bueno, tenemos demasiadas diferencias con el candidato republicano, ¿no? Todas las encuestas son coincidentes, todas, hace mucho tiempo, de que Janet Jara no va a ser presidenta de Chile, va a perder en segunda vuelta frente a José Antonio Kast o frente a Evelyn Matei. Lo que la ciudadanía va a decidir el 16 de noviembre es quién de la oposición, cuál de las varias candidaturas de la oposición va a estar en segunda vuelta y esa candidatura va a gobernar Chile. Entonces es bien importante que se entienda que esto no da lo mismo por quién se vote en primera vuelta. Bien, y vamos a dejar atrás las informaciones nacionales para dar paso a las internacionales, y por eso es que ya nos acompaña Laura Soto aquí en el estudio de CNN Prime. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas noches. Vamos a partir hoy día en Estados Unidos en medio de estas protestas que se han registrado en distintas ciudades justamente de dicha nación contra las políticas migratorias de Donald Trump, y es en ese contexto que el presidente de Estados Unidos ha ordenado y autorizado el envío y el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois en la ciudad de Chicago particularmente. ¿En qué contexto entonces se produce esto? Porque también ha habido un aumento en las tensiones este sábado de estas protestas que se habían registrado entonces particularmente en la ciudad de Chicago, luego de que agentes de la patrulla fronteriza abrieran fuego contra una manifestante que, según el gobierno, estaba embistiendo con su auto un vehículo policial federal. Esta se trata, por supuesto, de la última ofensiva del presidente de Estados Unidos contra ciudades que son, de hecho, lideradas por demócratas. Trump había anunciado la semana pasada el envío de agentes de la Guardia Nacional a Portland, que es justamente otra ciudad donde también se registran, en este caso, protestas contra las políticas de inmigración y particularmente protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE. Pero, sin embargo, aquella medida que había sido entonces anunciada para Portland fue bloqueada temporalmente este sábado por un juez federal del estado de Oregon. Pero por mientras, continúa al menos adelante esta autorización de un despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional, particularmente en Chicago. Las autoridades demócratas, de hecho, han acusado al mandatario estadounidense de exceder su autoridad constitucional al ordenar este tipo de despliegues. Ahora nos vamos hasta Ucrania porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha criticado a sus aliados justamente de Occidente por su silencio en medio de una escalada en los ataques rusos contra su territorio. Este llamado de atención por parte del mandatario ucraniano ocurre luego de una nueva ola de bombardeos contra su país durante la madrugada de este domingo. De hecho, el Kremlin lanzó alrededor de 500 drones y más de 50 misiles contra varias regiones, dejando al menos 6 personas fallecidas y 18 heridos, particularmente en la región del Lviv, que está ubicada al oeste del país y que también de hecho es considerada una de las más seguras de esta nación en medio de este conflicto. Sufrió su mayor ataque desde el inicio de la invasión a gran escala, precisamente a comienzos de 2022. Ahí se registraron 4 de las víctimas fatales que yo les mencionaba. Todos son miembros de una misma familia, incluida en este caso una adolescente de 15 años. Es bajo ese contexto que el presidente Zelensky lamentó, por supuesto, la ausencia de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional ante esta ofensiva que él mismo ha calificado como descarada. Pasemos a escuchar parte de las palabras que entregaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante esta jornada. Lamentablemente no hay una respuesta contundente y adecuada de la comunidad internacional a lo que está sucediendo. La constante escalada y la descarada ofensiva de estos ataques. Putin lo está haciendo y parece burlarse de Occidente, de su silencio y de su falta de medidas contundentes en respuesta.
Rusia ha rechazado todas las propuestas para poner fin a la guerra o incluso detener los ataques. Intenta descaradamente destruir nuestra infraestructura civil, especialmente ahora, antes del invierno, instalaciones de gas, centrales eléctricas y sistemas de transmisión. Ninguna reacción real del mundo. Nul. Реальной реакции. Y activistas que participaron de la flotilla Global Summit, que buscaba, recordemos, de cierta forma romper el bloqueo marítimo israelí sobre Gaza, han denunciado, tras ser deportados, de que Greta Thunberg ha sufrido maltratos por parte de las fuerzas israelíes durante su detención. Recordemos que el día de ayer un grupo de 137 activistas aterrizó justamente en Estambul, en Turquía, tras ser deportado por las autoridades israelíes, y es en ese contexto que varios ciudadanos provenientes de países como Turquía, Estados Unidos e Italia, es decir, estos mismos activistas, denunciaron que justamente Greta Thunberg fue empujada y arrastrada por el suelo por los agentes israelíes. También estos mismos testigos relatan, por ejemplo, otro tipo de humillaciones, afirmando que la activista sueca fue obligada a besar y posar con una bandera israelí. Los activistas también acusan, por ejemplo, que a ellos mismos se les negó comida, agua potable y medicamentos, y todo esto durante el periodo que estuvieron detenidos. Y también respecto a las denuncias sobre Greta Thunberg, que estas coinciden de hecho con un informe del diario británico The Guardian, el cual reporta que la activista ambiental habría comunicado a funcionarios suecos estar siendo sometida a un trato severo, sufriendo deshidratación y también permaneciendo, según ella, en una celda infestada de chinches. Recordemos que esta semana más de 400 activistas fueron detenidos mientras intentaban romper el bloqueo marítimo israelí sobre Gaza, como yo les mencionaba al comienzo. Y hasta el momento, Felipe, según lo que se sabe, según reportes de fuentes oficiales, también de prensa internacional, al menos 170 de estos activistas que fueron detenidos esta semana ya han sido deportados a distintos destinos. Pero aún faltan varios de ellos, incluidos en este caso Greta Thunberg, que sean deportados y sacados de esta detención en Israel. Es un tema que sigue generando repercusión, y por otro lado está la situación de Hamas, que si decide o no entregar, o básicamente hacer caso a la orden o a la instrucción que dio Donald Trump hace unos días respecto de el término de la guerra de alguna manera y la entrega de los rehenes, en este caso a Israel. Son situaciones humanitarias donde finalmente la gente, los civiles que no están imbuidos en la guerra, son los que se terminan viendo involucrados. Sí, y respecto a lo que decías sobre Hamas, en entrevista con CNN, Donald Trump también dijo, se le consulta respecto qué pasaba si es que Hamas decidía o se negaba básicamente de dejar Gaza. Ahí lo que decía entonces Donald Trump era que se esperaban una completa aniquilación, solamente usamos esa palabra, completa aniquilación contra Hamas, si es que ellos deciden finalmente no aceptar el acuerdo y quedarse en Gaza. Así que también hay esta parte de la amenaza hecha. Así es, pues. Muchísimas gracias, Laura. Que esté muy bien. Igualmente. Y acompáñame porque vamos a ir a una pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en CNN Prime. Bien, con estas informaciones hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime. Esperamos haberlos dejado informados de todo el acontecer, tanto nacional como internacional. Esperamos también que terminen este fin de semana de buena manera, junto a su familia, junto a sus amigos, con quien quiera, con sus seres queridos, por supuesto. A prepararse porque la próxima semana, ojo, vuelven a subir un poquito las temperaturas. Vamos a tener algunos días incluso temperaturas por sobre los 25 grados, así que también a prepararse con el tema de los cambios de temperatura, y algunos que estaban un poquito resfriados, bueno, también tenemos que cuidarnos sobre todo con eso, pues. Esperamos que tengan un inicio de semana de buena manera y por sobre todo las cosas que estén en un buen estado de salud. Chao, chao.